No sé si te ha pasado alguna vez, pero hay coches que no te hacen pensar en conducir, te hacen pensar en elegir bando, porque cuando alguien dice Ferrari o Lamborghini, casi nunca está hablando solo de coches. Está hablando de cómo entiende esta afición, de qué espera de un coche y muchas veces incluso de cómo se ve a sí mismo. Y hoy quiero hacer esta comparación de una forma muy concreta, sin cifras de velocidad, sin récords y sin entrar en quién corre más en línea recta. Quiero compararlos desde el punto de vista de alguien normal, alguien que disfruta los coches, que aprecia la ingeniería y las sensaciones, pero que también valora la coherencia. Si te gusta el mundo del motor, te invito a suscribirte al canal y darle like al video. Ferrari y Lamborghini nacen en el mismo país y casi en la misma época, pero lo hacen por motivos muy distintos. Ferrari nace directamente del mundo de la competición. Enzo Ferrari siempre entendió el coche de calle como una extensión de la pista, como una forma de llevar al usuario una parte de esa experiencia de competición. Eso ha marcado a la marca desde el principio y todavía hoy se nota en cómo se desarrollan sus coches. Lamborghini, en cambio, nace como una reacción. Ferruccio Lamborghini no quería hacer coches de carreras, quería hacer grandes turismos potentes, rápidos y cómodos, pero sobre todo quería hacer coches que no exigieran sacrificios constantes al conductor. Desde su origen, Lamborghini ha tenido una relación mucho más directa con el impacto visual, el diseño y la experiencia emocional. Esa diferencia histórica sigue estando muy presente hoy. Ferrari suele diseñar coches pensando primero en cómo se conducen, en cómo responden, en cómo se comunican con quien va al volante. Lamborghini suele diseñar coches pensando en cómo se viven, en cómo se sienten desde el primer segundo y en la impresión que generan incluso antes de arrancarlos. Cuando te sientas en un Ferrari, lo primero que suele llamarte la atención es que todo parece orientado a la conducción. La posición es baja, el volante concentra la mayoría de mandos importantes y el coche parece pedirte atención. No te intimida, pero tampoco te relaja. Es un coche que espera algo de ti. En Lamborghini la sensación es distinta. El diseño del interior, la posición, los mandos y el propio ambiente transmiten que estás en algo especial. Incluso parado, el coche parece estar haciendo una declaración. No te invita tanto a concentrarte como a disfrutar del momento. Es una experiencia más teatral, más emocional desde el principio. Esto se nota mucho en cómo se perciben conduciendo. Ferrari suele destacar por una respuesta muy progresiva y por una comunicación clara con el conductor. La dirección suele ser rápida y precisa, el chasis transmite lo que está pasando y el coche te permite ir entendiendo poco a poco dónde está el límite. No es un coche fácil, pero sí es un coche lógico. Lamborghini suele apostar por sensaciones más intensas desde el primer momento. El sonido, la respuesta del acelerador y la puesta a punto general hacen que cada acción se sienta importante. A veces es menos progresivo, a veces exige más adaptación, pero a cambio ofrece una experiencia mucho más visceral. Aquí aparece una diferencia clave para alguien normal que disfruta los coches. Ferrari suele ser un coche que se disfruta cada vez más cuanto más tiempo pasas con él. Lamborghini suele ser un coche que te impacta muchísimo desde el primer momento. Uno crece contigo, el otro te sacude desde el principio. También hay diferencias claras en la forma de evolucionar sus modelos. Ferrari suele apostar por una evolución continua, no rompe radicalmente con lo anterior, sino que afina, mejora y pule. Eso hace que muchos Ferrari mantengan una coherencia muy clara a lo largo del tiempo, tanto en sensaciones como en comportamiento. Lamborghini es más rupturista. Cada generación suele intentar ser más radical que la anterior, tanto en diseño como en carácter. Eso tiene un punto muy atractivo, pero también implica que algunos modelos envejezcan de forma distinta, porque estaban pensados para impactar en un momento concreto. Desde un punto de vista realista, también hay que hablar del uso mental del coche. Hay coches que te apetece conducir casi cualquier día y hay coches que sientes que requieren un momento concreto. Ferrari suele encajar mejor en el primer grupo, no porque sea discreto, sino porque no te exige estar constantemente demostrando nada. Lamborghini, en cambio, suele ser más un coche de ocasión. Un coche que eliges cuando quieres vivir la experiencia completa, cuando quieres sentirte especial y cuando no te importa llamar la atención. No es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Si hablamos de filosofía de conducción, Ferrari suele poner más peso en la conexión entre coche y conductor. Lamborghini pone más peso en la emoción y en el impacto. Ferrari quiere que conduzcas mejor. Lamborghini
quiere que sientas más. Y aquí viene la parte importante. Ninguno de los dos enfoques es incorrecto. De hecho, ambos tienen muchísimo sentido dependiendo de qué busques en un coche así. El error está en pensar que uno es objetivamente superior al otro. Para alguien normal que disfruta los coches, Ferrari suele tener más sentido a largo plazo. No porque sea más cómodo o más fácil, sino porque su forma de entender la conducción suele encajar mejor con el paso del tiempo. Lamborghini suele ser más intenso, más emocional y más espectacular, pero también más exigente como experiencia. Hay otro aspecto del que casi nunca se habla cuando se comparan Ferrari y Lamborghini, y que para alguien normal que disfruta los coches es más importante de lo que parece: cómo te relacionas con el coche cuando no estás conduciendo al límite. Ferrari, históricamente, ha puesto mucho énfasis en la respuesta del motor y en cómo entrega la potencia, no tanto en cifras absolutas, sino en progresividad, en cómo sube de vueltas y en cómo responde a pequeños cambios en el acelerador. Incluso en modelos muy potentes suele haber una sensación de control, de que el coche no te sorprende de forma brusca, sino que te acompaña. Lamborghini, por el contrario, ha buscado motores con mucho carácter desde el primer momento, respuestas más contundentes, sonidos más protagonistas y una sensación general de estar llevando algo mucho más salvaje. Eso es parte de su encanto, pero también implica que la experiencia sea más intensa incluso cuando no lo estás buscando. Esto se nota mucho en situaciones normales: salir de una rotonda, incorporarte a una carretera o simplemente acelerar un poco más de la cuenta. En Ferrari, la sensación suele ser más limpia y más dosificable. En Lamborghini, todo parece más exagerado, más teatral, más pensado para impresionar. También hay diferencias claras en cómo cada marca entiende la confianza a largo plazo. Ferrari ha trabajado mucho en transmitir una sensación de producto afinado, de coche que, aunque sea exigente, no parece estar siempre al límite de sí mismo. Todo parece calculado, probado y ajustado con mucho margen. Lamborghini, en cambio, juega más con la sensación de exceso. El coche parece decirte constantemente que está sobrando potencia, sonido y presencia. Eso es emocionante, pero también hace que la experiencia sea más intensa, incluso cuando no buscas intensidad. Otro punto importante es la relación emocional que se crea con el coche con el paso del tiempo. Ferrari suele ser un coche que se va entendiendo poco a poco. Al principio impone respeto, pero con los kilómetros empieza a sentirse más natural, más lógico, más coherente. Es un coche que premia la familiaridad. Lamborghini suele mantener ese carácter impactante durante toda su vida contigo. No se vuelve discreto ni predecible. Sigue siendo especial cada vez que lo arrancas. Para algunas personas eso es exactamente lo que buscan. Para otras puede llegar a ser demasiado. Y todo esto nos lleva a una conclusión muy interesante. Ferrari suele construir una relación, mientras que Lamborghini suele ofrecer una experiencia. Una relación tiene matices, evoluciona y cambia con el tiempo. Una experiencia es intensa, memorable y muy clara desde el primer momento. Ninguna de las dos cosas es mejor por sí misma. Simplemente responden a formas distintas de entender qué significa disfrutar un coche de este nivel. Si tuviera que resumirlo de la forma más clara posible, diría esto: Ferrari es un coche que te recompensa cuando lo entiendes. Lamborghini es un coche que te impacta incluso antes de entenderlo. Ferrari es una relación que se construye. Lamborghini es una experiencia que se vive. La pregunta final no es cuál es mejor. La pregunta es qué tipo de relación quieres tener tú con un coche así. Si buscas conducción, precisión y una sensación de crecimiento constante, Ferrari probablemente encaje más contigo. Si buscas emoción inmediata, diseño radical y una experiencia que no pase desapercibida, Lamborghini probablemente sea tu elección. Y ahora te devuelvo la pregunta: si tuvieras que elegir uno para disfrutarlo de verdad, no para enseñarlo, ¿con cuál te quedarías y por qué? Déjamelo en comentarios. Si te gustan este tipo de comparaciones hechas con calma, con criterio y sin exageraciones, suscríbete, porque aquí vamos a seguir hablando de coches de esta forma. Nos vemos en el siguiente.